Gracias por acompañarnos en Opiniones Encontradas. Soy José Buendía. Bienvenido a este espacio en el que todas las ideas se pueden cuestionar siempre y cuando se debatan. Hoy vamos a hablar sobre un tema sentido por la población y que tiene que ver con el delito y con la denuncia frente al delito. Hemos conocido algunos datos. Uno de los instrumentos más eficaces y más confiables para medir la situación de las víctimas y la percepción del delito, que es la encuesta que año con año, desde hace 3, levanta INEGI. En un momento más vamos a entrar a discutir sobre los principales resultados de este instrumento, pero antes acompáñeme a ver este pequeño reportaje que ofrece algunos de estos datos, los adelanta, para que en cuanto regresemos entremos directamente a analizar y a debatir sobre este asunto con nuestros dos invitados de hoy. ¿La estadística de violencia avala la estrategia de seguridad? Con 7 cámaras en la escena del crimen, las autoridades esperan las grabaciones para atrapar un par de delincuentes que asaltaron ayer un Starbucks en la Ciudad de México. Resultó herido un joven que se resistió al asalto y su madre falleció con el forcejeo. A diferencia del caso en Starbucks, la mayoría de los delitos que a diario se cometen en el país no se conocen porque ocurren donde no hay infraestructura como las cámaras para registrarlos y los afectados no los denuncian. La cifra negra de los delitos es muy alta y por consiguiente es muy difícil tener una estrategia confiable sobre la incidencia delictiva. La imprecisión de las cifras es una de las coordenadas del debate sobre la inseguridad en el país. ¿De qué tamaño es el problema del delito y la violencia en el país? La Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre la Seguridad Pública, que publica el INEGI desde hace 3 años, es el instrumento más confiable para conocer la situación de la seguridad pública en el país. Se trata de una especie de espejo donde podemos ver reflejada la evolución del delito y cómo la percepción de inseguridad afecta a la vida cotidiana. En una perspectiva general de los datos del INEGI, confirman que en la última década el país se ha vuelto mucho más violento que antes. En 10 años se duplicaron los homicidios como causa de muerte en relación con el número total de fallecimientos, aunque este año han comenzado a mostrar una ligera tendencia a la baja. La encuesta también permite confirmar que la falta de denuncia es una de las mayores debilidades del sistema de justicia, pues premia a los ministerios públicos y tribunales más ineficientes y que probablemente mayor corrupción albergan. En 2012, por ejemplo, se alcanzó la cifra récord de 105.682 secuestros en México, pero los ciudadanos ese año solamente denunciaron 1.317 de ellos ante las autoridades. La denuncia se considera inútil o pérdida de tiempo, debido a la escasa esperanza de encontrar justicia rápida y expedita. Las autoridades de justicia, como ha reconocido el Procurador General de la República, Jesús Murillo Caram, están destrozadas y requieren de una cirugía mayor, que sin embargo no acaba. Esta es otra de las coordenadas del debate. ¿Cómo impacta la cifra de delito en la urgencia de hacer cambios en las instituciones de producción de justicia? ¿Cómo hacer políticas públicas eficientes en seguridad y justicia sin confianza en el Ministerio Público? En el caso de las instituciones de seguridad, la encuesta muestra que la confianza ha aumentado en las policías que se han capacitado y profesionalizado. Es una buena noticia, aunque limitada, porque el índice no mejora en el caso de los ministerios públicos. La cifra negra de delitos que no se denuncia permaneció estable en el último año en torno al 92% del total que se cometen o que no dieron lugar a una averiguación previa. La debilidad institucional es preocupante, sobre todo si vemos que se refleja en un incremento del total de los delitos, que entre 2011 y el año pasado subieron 20% y se dispararon algunos como el secuestro y la extorsión. Y porque la falta de protección de la autoridad se resiente cada vez más en la percepción de inseguridad en la vida cotidiana de todos. Estamos de regreso en Opiniones Encontradas. Vamos a hablar sobre el delito y la denuncia en los últimos datos que tenemos de INEGI, pero para discutir, para analizar este tema, hoy me acompañan, me da mucho gusto recibir, usted ya la conoce, ya ha estado con nosotros en este espacio, Edna Jaime. Edna, muchas gracias. Al contrario. Edna, saben, es consejera del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Y me acompaña también para intercambiar puntos de vista y opiniones el diputado del PAN, Santiago Taboada.
Mucho gusto, Jorge, muchas gracias por la invitación. Santiago es presidente de la Comisión de Seguridad Pública de la Asamblea Legislativa. Es correcto. Vamos, si quieren, directamente al tema. Sí, claro. Y el punto, Edna, acabamos de ver un reportaje, hubo un asalto en Starbucks, había 7 cámaras y enseguida nos hemos enterado que ese intento de asalto, que además produjo una muerte, una persona que se resistió, enseguida se conoció, incluso sin necesidad de denuncia. Pero eso nada tiene que ver con la realidad, porque no está habiendo, digamos, denuncia por parte de la ciudadanía. Si no estamos denunciando, como indica la última cifra de INEGI, ¿cómo conocemos de qué tamaño es el problema del crimen y el delito en el país? La única manera de conocer la magnitud real del fenómeno delictivo es a través de las encuestas victimológicas. ¿Qué es esto? Es un instrumento que se utiliza para ir a los hogares mexicanos, una muestra representativa de los hogares mexicanos, y en ello se pregunta si hubo víctima, si en ese hogar alguien sufrió de algún delito, entre muchas otras cosas. Jorge, la encuesta victimológica que recientemente publicó el INEGI nos permite conocer entonces el fenómeno delictivo, pero también la experiencia del usuario cuando tiene relación con el Ministerio Público, la percepción de inseguridad, la percepción que tenemos de nuestras autoridades. Para dejárselo claro a nuestro auditorio, no es, digamos, un registro de delitos, sino lo que dice la gente que ha sufrido de delitos. Así es, Jorge. Y es un instrumento que se ha probado, que no solamente se utiliza en México, muchos otros países aplican esta encuesta para tener este dato. Porque hay muchos delitos que no se denuncian, no solamente en el contexto mexicano, Jorge. Denunciar conlleva un costo de transacción, ¿no? Hay delitos que jamás se van a denunciar porque son robos menores, porque la víctima considera que no tiene caso, que no va a recibir nada a cambio. Hay muchos factores para la no denuncia. Pero es altísimo, ¿no, Santiago? 92% de no denuncia. Nos está hablando de una total desconfianza por pensar que no tiene utilidad, como dice la encuesta de INEGI, o que es una pérdida de tiempo. Es decir, que la justicia no va a hacer nada. ¿Y para qué entonces ir a denunciar? Así es. No hay... La ciudadanía no tiene ningún incentivo para ir a denunciar. Es decir, no cree en la justicia, no cree en la efectividad de los ministerios públicos. Es más, te lo puedo decir, el único delito que se sostiene y por tanto no ha disminuido es el robo a vehículo, y solamente porque la gente tiene el incentivo para denunciar, porque las aseguradoras le van a pagar su coche. De los demás delitos tenemos supuestos descensos, según cifras oficiales, según cifras de las secretarías estatales del Distrito Federal, en fin, porque la gente ya no se acerca, porque la gente no tiene confianza, y porque hoy vemos que el fenómeno delictivo es mucho más grave de lo que creemos, porque hoy vemos estados de la República donde se ha venido incrementando secuestros, extorsión, delitos relacionados con la delincuencia organizada, narcomenudeo. Es decir, el fenómeno es mucho más allá y hace un... Mucho más grave que qué. Bueno, que lo que pensaban, y sobre todo, decir, a raíz del cambio de sexenio, donde se prometió que todo iba a mejorar, no hemos visto, por lo menos en la percepción y con este poco seguimiento o el seguimiento menor que han tenido los medios de comunicación a los delitos de alto impacto, como pasó en el sexenio anterior, que prácticamente día a día llevaban un contador de lo que pasaba. Hoy relacionado, ¿no?, con la cifra que disminuye en un grado de percepción, pues no es ni siquiera el fenómeno que nos estamos enfrentando, y que la gente en sus hogares nos puede determinar, según la cifra del INEGI, donde en el Ministerio Público puede llegar en promedio a tardar hasta 6 horas para levantar una denuncia. Entonces, ¿quién se va a arriesgar primero a asistir a un Ministerio Público a que te victimicen de nueva cuenta? Porque hay que hablar, es una revictimización, claro. Okay. No, es una doble victimización, porque no solamente sufriste un agravio a tu patrimonio, un delito, sino que ahora en un Ministerio Público te hacen esa doble victimización y tarda 6 horas. Ahora, ¿tú estarías de acuerdo con esta afirmación de que estamos en una situación mucho peor que como estaba el país en términos de delito y victimización al finalizar el gobierno de Calderón? Mira, Jorge, tenemos
dos fuentes de información para conocer el fenómeno delictivo. Uno es la encuesta victimológica de la que acabamos de hablar, otras son los registros oficiales. Lo que presentó INEGI hace unos días es una encuesta victimológica que recoge información sobre el año 2012. O sea, todavía el gobierno de Calderón. Es una evaluación del gobierno de Calderón. Los datos que ahí se presentan corresponden a la administración anterior. Para poder evaluar lo que va a esta administración, pues no contamos con la encuesta victimológica. Dentro de un año podríamos estar platicando sobre cómo sale evaluado la actual Pero administración. tenemos ya datos, por ejemplo, de disminución en términos de ejecuciones, ¿no? Y asesinatos dolosos. Tenemos información de los registros oficiales, que como sabemos, son un subconjunto del fenómeno delictivo, ¿no? Si 92% de los delitos no se denuncian, entonces lo que conoce la autoridad es una fracción pequeña. Eso sí lo tenemos, los registros oficiales, lo que producen las procuradurías estatales en materia de incidencia delictiva, eso lo tenemos. En función de las pocas denuncias que reciben. Así es. De esta fracción de lo que conocemos del universo delictivo. Y en esos datos sí podemos constatar la disminución en algunos delitos. Homicidio doloso, de diciembre del 2012 a julio de 2013, 14%, robo de vehículos, pero tenemos dos focos rojos que me parecen de la mayor importancia, que es secuestro, se ha incrementado 27.5%. Altísimo. Altísimo. Extorsión, alrededor de 17-18%. Debemos considerar que estos delitos no se denuncian, Jorge. En el dato, el ENVIPE, que es el nombre que tiene la encuesta del INEGI, se estima, a partir de esta encuesta, que el año pasado hubo 105,000 secuestros. Ahora, a ver. La autoridad conoce 1,000. A ver, Santiago, a partir de estas cifras, ¿cómo tratar de hacer una ponderación? Tú dijiste, estamos peor que con Calderón, pero, a ver, asesinatos dolosos, 14% abajo, aunque se han incrementado extorsión y secuestro. Claro. Mira, Tienes datos de denuncia que son terribles, eso sí, todavía en el sexenio de Calderón, 105,000 secuestros y solamente, me parece que la cifra eran 1,000 y pico de denuncias. Así es, ¿Cómo 1,500. ponderas todos esos datos? Porque no parece fácil precisamente, digamos que, hacer no, una totalmente. calificación Lo tajante. que comentan es muy cierto. Al final del día lo que tenemos son las cifras oficiales, ¿no? Este pequeño universo de la gente que denuncia. Pero hay otros instrumentos, insisto, no oficiales, quiero mencionarlo. Algunas otras casas encuestadoras, algunas otras asociaciones que se encargan de cuantificar o por lo menos en percepción saber lo que la gente está viviendo, está teniendo y nos pueden reflejar que no se sienten hoy más seguros o más tranquilos que cuando concluyó el sexenio del presidente Calderón. No es un tema que yo haga defensa de ultranza, reconocemos que hubo errores, pero también no se ha planteado una sola nueva estrategia para combatir la delincuencia. No hay una sola estrategia del gobierno del presidente Peña Nieto distinta a la que tenía el presidente Calderón para cambiar la realidad. Y esto, estamos hablando de estados como Estado de México, como Hidalgo, como Morelos, que a raíz de que entraron en funciones, no a excepción del Estado de México, había un incremento y no ha habido... Eso ya estás hablando del gobierno de Peña Nieto. Sí, claro, por supuesto. Muchos de los gobernadores entraron, ¿no? Y porque la elección fue concurrente con la elección a gobernadores. Y te comento, y lo decía hace unos momentos, la exposición mediática que tenía o el seguimiento mediático que tenía el gobierno del presidente Calderón sobre homicidios dolosos, sobre extorsión, no es la misma que ahora ha tenido el gobierno del presidente Peña Nieto. Y al final las estrategias no las han cambiado, porque saben ellos perfectamente que, y es lo que platicábamos, si tú comparas 2011 y ahora 2012, hay una mejoría, sobre todo lo que mide en 2011 y sale en 2012, y que ya íbamos al final del sexenio teniendo un levantón, como dice. Yo les quiero hacer este planteamiento. En la medida en la que, como ya hemos visto, la falta de denuncia se impone como un patrón de conducta de los ciudadanos, hasta donde lo que está incluso favoreciendo es instituciones corruptas y instituciones que puedan incluso cobijarse en la ineficiencia, dado que mientras menos denuncia haya, menos habría exigencia. Edna, ¿cómo ves eso? ¿De qué manera la falta de denuncia está siendo, no diría un cómplice, pero sí por algún buen aliado de la ineficiencia y la corrupción
de las instituciones de seguridad y procuración de justicia? Mira, Jorge, es un círculo vicioso. Mientras la autoridad no tenga la capacidad de dar una respuesta al ciudadano o a la víctima no se va a acercar a la autoridad y pues, relación de desconfianza no va a transformarse. Ahora, te puedo decir que con lo poco que sí conocen nuestras autoridades en materia de justicia, con lo poco están colapsadas. Es correcto. 105. Bueno, lo reconoció el propio procurador, ¿no? 105,000 secuestros. No pueden resolver 1.500, que fueron los que se presentaron en el 2012. No pueden con 1.500. Otro dato sobre el desempeño de nuestro sistema de justicia. Tenemos hemos tenido años con 25,000 homicidios o más. Nuestro sistema de justicia tiene la capacidad, por años, de resolver 5,000 al año. Absolutamente colapsados. Ahora, no podemos tampoco pedir a la autoridad que se haga cargo de delitos de los que no tiene conocimiento. Sí, claro. Entonces, sí hay un círculo perverso, vicioso, que tiene que romperse, pero para ello tienen que crearse las capacidades. Y si me las permites capacidades, sí. complementar, Edna, precisamente lo que decía. Mire, en el Distrito Federal es un fenómeno muy característico. Aquí, el estímulo, o por así llamarlo, ¿no?, de la autoridad es que llegue el policía y te dice, no hombre, no vayas al Ministerio Público, ¿para qué? Quédate ya como estás, porque te vas a tardar 5 o 6 horas. E incluso te disuade, güey. Sí, y después vas al Ministerio Público y te dice, híjole, eso de las cámaras, no sirve, ¿para qué? Oiga, y ya checó si el policía no le pidió algo. Es decir, te generan una desconfianza en la Procuraduría de la Policía y en la Policía de la Procuraduría. Entonces la gente dice, mejor me voy con mi golpe a mi casa, Sí. ¿no? Tal cual, y prefieren no acercarse a la autoridad. Y lo que decían, sí, 5,000 homicidios o 5,000 delitos resueltos, nada más que hay que ver la manera en cómo lo resolvieron, porque muchos de ellos a través de inocentes o a través de historias, y déjame decirte una historia del Distrito Federal, los perros de Iztapalapa, ¿no? Que un macho alfa fue quien llevó a 4 o 5 personas al Cerro de la Estrella, después de exhibir videos de pruebas periciales en donde había golpes contundentes, que había otras evidencias que te iban a permitir por lo menos tener otros objetivos. Ahora, dime una cosa, si partimos de la afirmación que acaba de hacer Edna, las instituciones de seguridad y justicia y seguridad colapsadas, ¿tú crees que esos datos no tendrían que hacernos pensar si la estrategia que se hizo el sexenio anterior y que ha continuado en buena medida en puede avalarse por esos mismos datos? Es que mientras no haya una reforma profunda al Ministerio Público, y es porque tocas demasiados intereses, y hay que decirlo como tal, muchas son cajas chicas los ministerios públicos, hay una cantidad de extorsión, se acerca la gente y acaba no acercándose por la cantidad de dinero que piden. Mientras no se haga una reforma profunda, mientras no se independice el Ministerio Público, y ahora, por ejemplo, con esta reforma constitucional en donde ya los estados los obligan a combatir y a perseguir delitos como el narcomenudeo, no están preparados los estados para hacerlo. Aunque está planteado, El ¿no? secuestro tampoco, ¿no? No hay. Tienen fiscalías pequeñitas, no tienen investigación, no tienen un tecnología. segundito, vamos a escuchar la comparecencia del secretario de Gobernación. Vamos a ver unos fragmentos. Es un ingrediente muy importante que hay que imprimir a este programa nacional y que, como lo he ofrecido y lo hago abiertamente, estaré en comunicación para que podamos platicarlo y aprovechar la experiencia. Sobre lo que es la percepción, miren, no estamos jugando o apostando nosotros a la percepción de la ciudadanía. Estamos más bien trabajando para que podamos devolverle la seguridad, la paz a los mexicanos. Y sí, lo primero que tenemos que hacer es, y así lo hicimos cuando llegamos a este gobierno, es ver en qué estábamos parados. Y lo primero que hicimos es que, si ustedes lo recordarán, ya nos estaban dando cifras al respecto. Lo primero que instruimos es dar cifras de manera periódica. No es correcto que, y esto lo puedo decir abierta y públicamente, que se buscara inhibir el conocimiento de la gente respecto al tema de la seguridad, todo lo contrario. Y algo que quiero reiterar, que lo dije en mi mensaje, hemos trabajado con los grupos organizados de la sociedad civil para que ellos validen la información que se está dando.
Y he invitado también, lo hice públicamente hace 3 meses, a que pudieran los legisladores, así lo dije, los medios de comunicación, poder sumarse a esta mesa para ver de dónde salen los datos a la sociedad. Y no solo damos datos en los que estamos avanzando, también damos los datos que tenemos dificultades y que entonces tenemos que ir y direccionar hacia allá las nuevas políticas en materia de seguridad. Tenemos que ir sobre la extorsión, sobre el engaño telefónico. Por eso el día de ayer di la instrucción para que nuevamente se inicie la campaña para orientar a la población. Porque es verdaderamente grave lo que está sucediendo en el engaño telefónico, que incluso puede asemejarse con un tema de un secuestro. Ahí tenemos en vivo, Edna, al secretario de Gobernación en la comparecencia, en dónde estamos parados, devolver la paz y la seguridad a los mexicanos, y la sociedad civil valida las cifras que ha dado el gobierno. Tú estás sentada en esa mesa, cuéntanos. Estamos sentados varias ¿Estás de acuerdo? organizaciones. No podemos validar esas cifras, no somos nadie para validarlas. No hacemos auditorías de las cifras, no entramos a las entrañas de cómo se producen. No las validamos, simplemente estábamos en desacuerdo en cómo el gobierno empezó a reportar indicadores de inseguridad que se centraban en el indicador de homicidios vinculados con crimen organizado, pero no había una base de datos con la que pudiéramos verificar el dato. Pedimos que se dejara de publicar ese dato y que en cambio dieran a conocer la cifra de homicidio doloso total, secuestro, extorsión. ¿Y ha habido receptividad por parte del gobierno? Ha habido receptividad y producen estos datos conforme a la información que recopila el Centro Nacional de Información del Sistema Nacional de Seguridad Pública, que es la información que producen las procuradurías, que ninguna asociación civil puede validar. Estoy en la recta final, Santiago. Devolver la paz y la seguridad a los mexicanos sin conocer exactamente en dónde estamos parados, cuál es el tamaño del fenómeno, ¿cómo se hace eso? Pues mira, es como comentaba Edna, tú no puedes alejar o decir que alguien va a validar un resultado cuando desde el origen, desde las procuradurías estatales o la Procuraduría del Distrito Federal, no tienes esos mecanismos en donde las organizaciones de la sociedad civil se encarguen de verificar cómo están llevando los procedimientos. Es más, insisto, estamos hablando que esta encuesta arroja un 92% de cifra negra. Pues lo que nos están arrojando, las procuradurías no nos sirve de mucho. 92% de cifra negra, Sí. según la última encuesta de victimización. Y seguro debemos estar, no me quiero adelantar al próximo año, pero tampoco creo que haya una franca mejoría. Ve las realidades de los estados. Ese es el mejor momento para saber dónde estamos parados. Morelos es un caos. Estado de México, Distrito Federal, quienes supuestamente hablaban de que era un cinturón seguro, hablaban de que eran los lugares más seguros en el Estado de México una cantidad de secuestros y extorsiones. En Morelos, Bueno, pues, lo mismo. Pues ahí lo tienen. Federal. Ahí lo tienen, y por supuesto agradecerles a los dos que hayan participado en esta mesa tan oportuna mientras se llevaba a cabo la comparecencia del secretario de Gobernación. Edna Jaime, muchas gracias por haber estado con nosotros. Santiago Taboada. Gracias a ti y esperamos muchas gracias. Pronto vernos. Y por favor, gracias a usted por habernos acompañado en Opiniones Encontradas. Lo esperamos mañana a esta misma hora. Y recuerde que solamente con el contraste de opiniones es que se hace y se forma la opinión pública. Gracias.